¿Alguna vez nos hemos parado a pensar si necesitamos una razón externa para hacer lo correcto? Quiero decir, ¿hay que justificar por qué cumplimos una promesa o decimos la verdad? Hoy vamos a explorar a un filósofo que planteó algo bastante radical, que quizá toda esa búsqueda de justificaciones sea, un error de base. Exacto. Hoy nos vamos a sumergir en las ideas de Harold Arthur Pritchard, un filósofo británico de principios del siglo XX, bastante influyente sobre todo en los círculos académicos de Oxford. Y bueno, analizando varios textos sobre su obra, vamos a desentrañar su argumento central, que viene a decir que gran parte de la filosofía moral tradicionalmente ha estado persiguiendo una quimera, al intentar probar que debemos ser morales. Suena intrigante, sí. Es como si nos dijera: mirad, dejad de darle vueltas, la obligación moral está ahí delante de vuestras narices. Nuestra misión hoy, entender por qué Pritchard creía esto, qué es eso de la intuición moral, que suena así un poco etéreo, y por qué sus ideas de hace ya un siglo todavía nos hacen pensar. Venga, vamos a ello. Perfecto. Pues antes de meternos en el famoso error, si te parece, situamos un poco al personaje. Harold Arthur Pritchard, que vivió entre 1871 y 1947, fue una figura muy ligada a la Universidad de Oxford. Ajá. Nació en Londres, sí, pero estudió y desarrolló casi toda su carrera académica en Oxford. Primero como estudiante en New College y luego ya como profesor en varios colleges. Y culminó, fíjate, en la prestigiosa Cátedra White de Filosofía Moral, sucediendo a W. D. Ross, Anda. quien, curiosamente, habría sido alumno suyo antes. O sea, un hombre de Oxford total, influyente en su entorno. Y filosóficamente, ¿dónde lo colocamos? ¿En qué corriente? Pues se le considera una figura clave del intuicionismo ético británico de principios del siglo XX. Fue una corriente que, digamos, reaccionó contra dos grandes tendencias de la época. Por un lado, el utilitarismo, esa idea tan conocida de que lo correcto es lo que produce la mayor felicidad para el mayor número. ¿Sí? Y por otro, ciertas formas de idealismo ético. Pritchard defendió lo que podríamos llamar una deontología realista. Espera. Deontología realista. Suena un poco técnico. ¿Qué significa eso en cristiano? Buena pregunta, sí. A ver, deontología viene del griego deon, que significa deber. Quiere decir que la moral se basa fundamentalmente en deberes o reglas intrínsecas. Cosas como no mentir, cumplir las promesas. No solo en calcular las consecuencias de nuestros actos para ver si son buenas o malas. Vale, el deber por encima de las consecuencias. Eso es. Y realista porque creía que estas obligaciones son hechos objetivos del mundo, ¿sabes? No meras opiniones o sentimientos personales. Sostenía con mucha fuerza que lo correcto, la obligación en sí, no se puede reducir a lo bueno o a lo que nos beneficia. Entendido. Publicó relativamente poco en vida, sobre todo ensayos, pero tuvieron un impacto tremendo. Los más famosos son Descansa la filosofía moral en un error, de 1912, que es el que nos ocupa hoy principalmente. El del título provocador. Ese mismo. Y luego Deber e interés, de 1928. Su enfoque era muy analítico, desconfiaba bastante de los grandes sistemas filosóficos. Veía la filosofía más como una tarea de clarificación, de quitar confusiones. Una fuente lo llama desborramiento. Me gusta eso, desborramiento. Como quitar la niebla para ver mejor. Exacto. Vale, pues vayamos a ese ensayo de 1912. Vamos al grano. ¿Cuál es el error fundamental que Pritchard denuncia en la filosofía moral? Pues su tesis es demoledora, la verdad. El error consiste en intentar demostrar o justificar nuestras obligaciones morales buscando una razón fuera de la propia obligación. Es decir, intentar responder a la pregunta ¿por qué debería yo hacer X?, donde X es un deber moral claro como pagar una deuda, apelando a algo que no es moral en sí mismo, porque me beneficia a mí, porque beneficia a la sociedad, porque me hace feliz, porque lo manda Dios, porque me lleva a la perfección humana. Pero, a ver, ¿por qué es un error? ¿No es lo más natural del mundo buscar una razón para hacer algo? Sobre todo si es algo que nos cuesta o no nos apetece. Claro, parece natural, pero Pritchard argumenta que esa pregunta, cuando se aplica a la obligación moral fundamental, está mal planteada. Es un error porque la obligación moral no se deriva de nada más. No es la conclusión de un razonamiento que parta de intereses o beneficios, se aprehende directamente. Él diría que cuando pensamos honestamente sobre una situación concreta, por ejemplo,
Si hemos pedido dinero prestado y prometimos devolverlo, pues simplemente vemos o reconocemos que tenemos la obligación de devolverlo. Es una captación intelectual directa, una intuición. Una intuición. Esa palabra siempre me genera un poco de... no sé, ¿no suena un poco subjetivo? ¿Como un pálpito, una corazonada? Ah, sí, esa es una objeción muy común y es normal que surja. Pero Pritchard insistiría en que no es un mero sentimiento o pálpito. Lo concibe como un acto cognitivo, un acto de conocimiento, parecido, fíjate, a cómo aprendemos verdades matemáticas básicas. Como 2 + 2 es igual a 4. Exacto. No intentamos probar que 2 + 2 es igual a 4 haciendo experimentos en un laboratorio, ¿verdad? Simplemente lo vemos intelectualmente, es evidente. De forma análoga, diría él, la obligación moral «debo cumplir esta promesa» se nos presentaría con una especie de autoevidencia cuando consideramos la situación con atención y sin autoengaños. Ya. Buscar una justificación externa es como intentar probar que el color rojo es rojo usando argumentos sobre longitudes de onda. La rojez se ve, no se demuestra a partir de otra cosa no roja. Por eso, para Pritchard, preguntar por qué debo hacer lo que debo hacer es una pregunta que ya parte de una confusión sobre qué es el deber, no ha entendido su naturaleza. ¿Entendido? Es un ver intelectual, no un sentir. Vale. Y si no derivamos los deberes de un principio general como la utilidad o la felicidad, ¿cómo funciona esto? ¿Tenemos una intuición para cada pequeña cosa que debemos hacer? Exacto. Eso nos lleva a otro punto clave de su pensamiento. Pritchard defiende un pluralismo de deberes. No cree que haya un único principio supremo, una regla de oro como maximiza la felicidad o actúa según una máxima que puedas querer como ley universal. Los grandes principios de otras éticas, sí. Esos mismos. No cree que de ahí se deduzcan todas nuestras obligaciones. En lugar de eso, tenemos diferentes tipos de obligaciones fundamentales que aprendemos directamente en las situaciones que les corresponden. El deber de cumplir las promesas que hemos hecho, el deber de reparar los daños que hemos causado, el deber de gratitud hacia quienes nos han ayudado, el deber de no mentir, etc. Cada uno de estos deberes tiene su propia fuerza normativa, su propio peso. O sea que no hay una única fuente de obligación moral, sino múltiples fuentes, como distintos focos de luz moral, por así decirlo. Precisamente. Y algo crucial, insiste en la irreductibilidad del concepto de deber, el oath famoso en inglés. No se puede definir en términos de ser bueno, ser deseable o conducir a un fin valioso. El deber tiene una autoridad propia, única. Él diría que es sui generis. Otra palabreja técnica, sui generis. Sí, significa literalmente de su propio género, único en su especie. Para Pritchard, la obligación moral es un tipo de hecho o de relación fundamental que no se puede explicar reduciéndolo a otra cosa, como el interés, el placer o incluso la bondad. Simplemente se reconoce su autoridad cuando la vemos y distingue muy claramente entre el debe moral y otros usos de la palabra debe. ¿Cómo cuáles? Ponme un ejemplo para que lo pille bien. Claro, compara estas frases. 1. Debes decir la verdad, entendido como una obligación moral sin condiciones. 2. Debes tomar esta medicina si quieres curarte. Este es un debe instrumental o hipotético. La acción es solo un medio para un fin que deseas. Vale, depende de si quiero curarme o no. Exacto. Y 3. Por cómo están las nubes, debe de estar a punto de llover. Este es un debe de probabilidad o expectativa. Pues Pritchard acusa muchas teorías éticas, sobre todo las que se llaman teleológicas, que son las que basan la moral en conseguir un fin o telos, como la felicidad. Teleológicas como el utilitarismo, que mencionaste antes, ese tipo de teorías. Exacto. El utilitarismo es el ejemplo clásico de teoría teleológica. Pues Pritchard acusa a estas teorías de cometer una falacia. Intentan justificar el debe moral, el del tipo 1, reduciéndolo a un debe instrumental, el del tipo 2. Dicen, debe ser moral porque eso te lleva a la felicidad o al bien general. Ya. Según Pritchard, al hacer eso cambian de tema. Ya no están hablando de obligación moral en sentido estricto, sino de prudencia, de conveniencia, de qué es lo más inteligente para alcanzar un fin. Y él es un realista moral. Cree que la afirmación «debo hacer X» describe una característica objetiva de la situación, algo que es verdad o falso independientemente de lo que yo piense o sienta. Vale.
Esto empieza a encajar. La obligación es un hecho directo, irreductible, objetivo. Pero entonces, si el deber no se basa en mi interés o en la felicidad que produce, ¿por qué actuamos moralmente? Y sobre todo, ¿qué pasa con los motivos? ¿No importa por qué hacemos las cosas? Intuitivamente parece que sí que importa, ¿no? Hacer algo por compasión no es lo mismo que hacerlo a regañadientes. Gran pregunta, sí. Y Pritchard la aborda de lleno en su otro ensayo clave, el de deber e interés. Su argumento es tajante. La idea de que actuamos moralmente porque nos interesa es una inversión del orden correcto de las cosas. No es que el deber se apoye en el interés. Más bien, una vez que reconocemos una obligación moral como tal, eso mismo genera un interés en cumplirla. Ah, sí. ¿Cómo? Pues quizá para evitar sentirnos culpables, o para mantener nuestra coherencia interna, o por respeto a la norma misma. Pueden ser varias cosas. Pero el interés es consecuencia del reconocimiento previo del deber, no es su fundamento. La obligación tiene su propia autoridad intrínseca, antes del interés. Entiendo, el interés viene después, como una motivación secundaria. Pero, insisto, y lo de actuar por un buen motivo. Hacer algo por compasión frente a hacerlo por miedo al castigo. Pritchard dice que eso no importa para la obligación. Aquí es donde Pritchard es quizá más contraintuitivo para mucha gente, o choca más con el sentido común. Critica duramente las teorías que dicen que nuestro deber es actuar con ciertos motivos, como benevolencia o sentido del deber puro, o para alcanzar ciertos fines, como la felicidad general. Argumenta que nuestra obligación moral es siempre hacer una acción concreta, no tener un motivo determinado o sentir algo específico al hacerla. Pero eso sí que choca un poco. ¿Por qué lo dice? ¿Qué razones da? Da dos razones principales. Primero, dice que los motivos y los sentimientos no están bajo nuestro control voluntario directo. No podemos decidir sentir compasión ahora mismo, a voluntad. Cierto, no es como levantar un brazo. Exacto. Y aplica el principio clásico de que nadie está obligado a lo imposible. Si no puedo controlar directamente mi motivo, no puedo estar moralmente obligado a tener un motivo específico. Y segundo, y creo que esto es más importante para él, apela a nuestra propia reflexión moral. Dice, cuando consultamos nuestra conciencia sobre lo que debemos hacer en una situación, la respuesta suele ser pagar esta deuda, decir la verdad aquí, ayudar a esta persona. No es pagar esta deuda sintiéndome súper generoso o decir la verdad por puro amor al deber kantiano. Vale. Distingue claramente la acción obligatoria, el acto externo o incluso interno, como tomar una decisión, del motivo que nos impulsa a hacerla. Necesitamos un motivo para actuar, claro, sin motivo no hay acción, pero el motivo no es parte de aquello que estamos obligados a hacer. Es como si dijera, tu deber es, no sé, presentar la declaración de la renta a tiempo. Punto. No es presentarla sintiendo un profundo amor por Hacienda o con la única intención pura de contribuir al bien común. El sentimiento o la intención última pueden variar, pero la obligación es sobre el acto en sí, presentarla. Exactamente esa es la idea. El acto de pagar la deuda es obligatorio. El motivo por el que la pagas, por miedo al que dirán, por sentido del deber abstracto, por afecto genuino al acreedor, es una cuestión diferente. Ese motivo puede tener su propio valor moral, bueno o malo, pero no afecta a si cumpliste o no con la obligación específica de pagar. Vale, es una postura, fuerte, sí. Y bastante austera, diría yo. Me imagino que estas ideas tan directas, por decirlo así, no fueron recibidas con aplausos unánimes, ¿no? ¿Cuáles fueron las críticas principales? Porque suena un poco a la moral es así porque yo digo que lo veo intuitivamente. Y punto. Efectivamente, esa fue una de las críticas más recurrentes, la acusación de dogmatismo. Si la obligación se capta por intuición individual, ¿qué hacemos cuando distintas personas tienen intuiciones opuestas sobre lo que se debe hacer en una misma situación? Pasa continuamente. Claro. ¿No nos deja esto en un callejón sin salida? ¿O en un subjetivismo disfrazado, donde al final cada uno apela a su visión particular y no hay forma de resolverlo? Pritchard admitía que la aprensión moral no es infalible. Requiere reflexión, madurez, prestar atención a los detalles. Y podemos equivocarnos o tener una visión borrosa, como decíamos antes. Pero insistía en que la dificultad de discernir el deber en casos complejos no niega que haya un deber objetivo que intentar discernir. Simplemente es difícil.
¿Y qué otras pegas le pusieron, aparte del dogmatismo? Bueno, también se le criticó por no ofrecer un método claro para resolver conflictos entre deberes. Si tengo el deber de cumplir una promesa, pero para cumplirla resulta que debo mentir y también tengo el deber de no mentir, ¿cómo decido qué hacer? El dilema clásico. El dilema clásico, sí. Pritchard, muy fiel a su estilo, diría que la filosofía no puede ni debe dar un algoritmo mágico para resolver todos los dilemas morales. La vida es compleja. Y a veces hay que sopesar, deliberar y tomar decisiones difíciles sin una regla fija y fácil que nos saque del apuro. Otra objeción importante fue que dejaba la autoridad del deber como algo un poco misterioso. Si no viene del bien que produce, ni del interés propio, ni de Dios, ¿de dónde sale esa fuerza que nos obliga? ¿Por qué debe obligarnos? Pritchard simplemente afirmaba que es una característica fundamental e irreductible de la realidad moral. Esa cualidad sui generis que mencionamos. Es así y punto. Entiendo. No ofrece respuestas fáciles a los conflictos ni una explicación última del origen de la autoridad moral. Más allá de que es así, se centra más en la fenomenología, en cómo se nos presenta el deber. A pesar de estas críticas, dejó huella. ¿Cuál dirías que es su legado principal? Sin duda dejó huella. Su impacto más directo y claro se ve en su alumno, W. de Ross, que es una figura importantísima en la ética del siglo XX. Ross adoptó la idea central de Pritchard de los deberes múltiples e irreductibles que captamos por intuición, pero intentó darle más estructura, más sistema. Desarrolló la famosa teoría de los deberes prima facie. ¿Deberes prima facie? ¿Qué significa eso exactamente? Prima facie es latín, significa a primera vista o en principio. Ross identificó una lista de tipos básicos de deberes: fidelidad a las promesas, reparación de daños, gratitud, justicia, hacer el bien, no hacer el mal, mejorar uno mismo. Estos deberes, decía Ross, los reconocemos prima facie, a primera vista, como relevantes en una situación dada. Vale. Por ejemplo, si he hecho una promesa, prima facie tengo el deber de cumplirla. Si he dañado a alguien, prima facie tengo el deber de repararlo. El deber real o definitivo en una situación concreta, el que realmente tengo que cumplir, se determina sopesando los distintos deberes prima facie que entran en juego en ese caso. O sea, es una forma de gestionar el pluralismo de Pritchard. Exacto. Es una forma de sistematizar ese pluralismo sin caer en una regla única demasiado simplista y reconociendo que los deberes pueden entrar en conflicto. Además, Pritchard influyó en otros realistas éticos británicos de la época y, aunque después vinieron corrientes filosóficas como el no cognitivismo, Que decían que la moral no es conocimiento, sino expresión de emociones o actitudes, ¿no? eso es, corrientes que parecieron superar el intuicionismo. Pues a pesar de eso, las ideas de Pritchard han resurgido, se han revalorizado en debates más recientes, sobre todo en discusiones sobre las razones para la acción y sobre el particularismo moral. Particularismo moral. ¿Qué es eso? Es la idea de que la ética depende más del juicio sensible y atento en cada caso particular que de la aplicación mecánica de grandes principios generales y abstractos. Y claro, el énfasis de Pritchard en la aprehensión directa en la situación concreta resuena mucho con esta perspectiva particularista. Entendido. Entonces, conectando todo esto con hoy, estas ideas de hace un siglo sobre intuición, deberes irreductibles, atención al caso, ¿tienen alguna aplicación práctica en nuestro mundo actual, más allá de los debates entre filósofos? Pues sorprendentemente yo creo que sí, y en campos muy actuales además. Por ejemplo, piensa en la bioética. La idea de Pritchard de que hay deberes como el de no dañar, primum non nocere, o el de obtener consentimiento informado del paciente, que tienen una autoridad propia, que no se pueden reducir a un simple cálculo de beneficios y costes. Es fundamental. Claro, no puedes saltarte el consentimiento porque es por su bien. Exacto. Justifica por qué no podemos hacerlo, aunque creamos que un procedimiento le beneficiará. Son barreras deontológicas, límites que no se deben cruzar. En ética profesional pasa algo parecido. Un abogado tiene el deber de confidencialidad con su cliente, un periodista el de proteger sus fuentes. Y estos deberes no son meros instrumentos para conseguir un bien mayor, sino obligaciones con un peso propio e intrínseco. Interesante aplicación. ¿Y en otros ámbitos? Se me ocurre, no sé, ¿la tecnología? Pues también. Pensemos en la ética de la inteligencia artificial, que está tan en boga.
La perspectiva de Pritchard apoyaría la necesidad de establecer ciertas restricciones fundamentales sobre privacidad, sobre equidad, sobre no causar daño, como límites inviolables, lo que en inglés llaman hard constraints. No serían simplemente factores negativos a minimizar en la función de optimización del algoritmo, ¿sabes? Como puntos que restan en una puntuación final. Y punto, barreras infranqueables. Además, su énfasis en la atención a la situación concreta nos recuerda la importancia del juicio humano contextualizado frente a la aplicación ciega de algoritmos o reglas generales, algo crucial en debates sobre decisiones automatizadas. Muy relevantes hoy en día. Y quizás también tenga implicaciones en cómo educamos moralmente a las personas, ¿no? Totalmente. Sugiere que la educación moral no debería centrarse solo en enseñar principios abstractos y reglas universales, sino sobre todo en cultivar la sensibilidad moral, la capacidad de ver lo que es moralmente relevante en cada situación concreta, de atender a los matices. Se trataría de afinar esa mirada moral de la que hablaba Pritchard. Y, por supuesto, en un nivel más general, su filosofía ofrece argumentos para defender un cierto realismo moral. Es decir, la idea de que hay verdades morales objetivas frente a posturas puramente subjetivistas o relativistas que dicen que todo es opinión. Muy bien. Recapitulando un poco todo lo que hemos hablado. H.A. Pritchard nos lanza un guante, un desafío potente. La obligación moral, según él, no se demuestra a partir de otra cosa. No se justifica por sus beneficios o por nuestro interés. Simplemente se ve, se reconoce, se aprehende directamente en la situación cuando pensamos con claridad y sin autoengaños. Es una realidad fundamental, sui generis. Su filosofía es como un ejercicio de desborramiento, de limpieza conceptual, para que veamos lo que, según él, en el fondo, ya sabemos si somos honestos. Implacable a los intentos de reducir el deber a otra cosa, mostrando las confusiones que suelen esconderse detrás. Su punto más debatido, si quieres, su aparente debilidad, es quizás la falta de una guía más detallada para estructurar esos múltiples deberes y sobre todo para resolver los conflictos entre ellos. Aunque bueno, como hemos visto, pensadores posteriores, como su alumno Ross, intentaron avanzar en esa línea, construir sobre sus cimientos. Y nos deja con una reflexión final, quizás. Si Pritchard está en lo cierto, al menos en parte, y la obligación moral se capta intuitivamente en cada caso particular, ¿qué dice eso de nosotros y de nuestra responsabilidad? Quizá la tarea ética principal no sea tanto encontrar la teoría perfecta, con mayúsculas, la fórmula universal que lo resuelva todo, sino más bien cultivar esa capacidad de prestar atención, de mirar honestamente la realidad moral de cada situación concreta que enfrentamos, afinar nuestra propia percepción moral, nuestro ojo ético. Una idea potente y exigente, sin duda. Requiere una atención constante y sobre todo una disposición a ver las cosas como son, más allá de nuestras propias justificaciones interesadas o nuestros prejuicios. No es fácil,